Vamos a tratar de ver desde CAPROVE, que es la cámara que nuclea a los laboratorios elaboradores de productos veterinarios, cuál es nuestra visión sobre esto que justamente recién hablaban de la productividad ganadera. Evidentemente, en lo que hace a la producción ganadera, nosotros venimos teniendo un grave problema, que es justamente que estamos en una industria no productiva. Los técnicos estiman que para que nosotros podamos tener una producción eficiente, necesitaríamos tener 3 millones más de terneros por año. En este momento nosotros tenemos 15 millones menos de hectáreas para poder producir estos 3 millones más de terneros. Este es un grave problema, porque si nosotros pensamos en tener estos 3 millones más de terneros al 61% de destete, vamos a necesitar 5 millones más de vacas. Esto lo hace imposible en esta situación de tener menos hectáreas. Esto nos lleva a ver a la productividad ganadera como una necesidad vista desde otro ángulo. Nosotros tenemos un país que desde hace 10 años que no moviliza su porcentaje de destete. Más o menos nosotros venimos teniendo el 60, el 61, el 62%. Esto es indistinto a lo que hace al stock ganadero. Por eso muchas veces cuando nosotros escuchamos a los políticos, a los técnicos, decir que la Argentina tiene que agrandar el stock ganadero. Entonces yo le hago la pregunta, ¿qué tipo de stock quiere que agrandemos? ¿Qué stock vamos a agrandar? Porque ya lo hemos agrandado al stock y hemos tenido la misma cantidad de terneros. Nosotros lo que tenemos que hacer no es aumentar el stock, sino que con el stock de vacas que tenemos que aumentar la producción de esas vacas. Hoy nosotros seguimos teniendo un país que, como hace 15 años, produce 56 kilos de carne por animal que pisa. Esta es la forma en la que se mide la productividad de los distintos países. Yo divido la cantidad de toneladas que produzco de res con hueso, la divido por el número de animales que tiene el país y eso me da la productividad que tiene ese país. Y nosotros como productividad tenemos 56 kilos por animal que pisa, mientras que países que han logrado mejorar la productividad llegan a 127 kilos, como en el caso de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué hacen de distinto estos países? ¿A dónde están las diferencias? Y bueno, quizás sea bueno empezar por dónde comienza nuestro problema. Nosotros todos los días hablamos de que Argentina tiene el 61% de destete. Yo creo que ya la gente ni entiende qué quiere decir esto. Es algo que lo venimos repitiendo, 61, como ya llevamos 15 años con esto. La gente sigue diciendo que tenemos el 61% de destete. ¿Pero qué quiere decir que tenemos el 61% de destete? Tenemos 100 vacas que nos dan 61 terneros. Yo me pregunto, nosotros que tenemos empresas, ¿qué haríamos si cada 100 empleados que tenemos 39 permanentemente de vacaciones, tipos que no van a trabajar? Estamos fundidos, estamos quebrados. La ganadería no está quebrada de casualidad, porque la ganadería tiene de cada 100 empleados que tiene, que son las vacas, tiene 39 que no producen. Por eso tenemos 61 terneros cada 100 vacas. Ahora, ¿qué pasa adentro? ¿Dónde están esos 39 terneros que no tenemos? Bueno, empezamos porque de cada 100 vacas la Argentina va a preñar 74 vacas. Nosotros de las 24 no preñadas vamos a tener 10 no preñadas por sanidad. De los 4 que se pierden en la preñez, 3 se pierden por sanidad. Y de los 11 que se pierden desde el nacimiento al destete, vamos a tener 9 que se pierden por sanidad. Ahí nosotros tenemos que de cada 39 terneros que no nacen, 22 se pierden por sanidad. Entonces, cuando nosotros nos gastamos hablando de impuestos, que nos bajen los impuestos, que nos bajen esto, y eso lo queremos relacionar y machear con la productividad, yo creo que acá tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de genética, cosa que ha calado hondo en el productor, ha mejorado la genética indefectiblemente en los últimos 20, 30 años. La genética argentina es de primer nivel. Ha mejorado la alimentación, lo escuchábamos recién, la industrialización
a la que se ha llegado para lograr un alimento efectivo, que nos mejore la producción y que nos mejore en parte esa productividad. Ni hablar del manejo que tenemos hoy, es mucho mejor que el de hace 20 años. Ahora, ¿qué pasó con el destete? 61%. ¿Qué pasó con la productividad argentina? 56 kilos por animales. ¿No será que nos está faltando algo que nos permita expresar esa genética, algo que nos permita expresar todo este gasto que hace el feedlot en la generación de un alimento eficiente? ¿No será que nos está faltando algo que nos permita mejorar la inversión en manejo? Y sí, definitivamente, nos falta que todo eso esté basado sobre una sanidad correcta. Solo tenemos la mala suerte de que un viejo ingeniero agrónomo en un momento dijo que la sanidad entra por la boca y nos mató. Porque la sanidad no entra por la boca. Una vaca gorda perfectamente puede tener brucelosis. Una vaca gorda puede tener leptospirosis. O sea que la sanidad nosotros la tenemos que ver como un elemento fundamental para poder expresar la genética, la alimentación y el manejo. Desde Caprove nosotros estimamos, con ayuda de un foro en el cual participa el INTA, participan facultades, ministerios, ¿cuáles son esas pérdidas estimadas de producción? Las parasitosis nos llevan a una pérdida de aproximadamente 14.000 millones de pesos. Parasitosis, 14.000 millones de pesos nos llevan a una pérdida anual en la ganadería argentina. Las reproductivas, 6.300 millones. Las infecciosas, 4.200 y las carenciales, 3.500. Eso lleva a que Argentina esté perdiendo 28.000 millones de pesos por problemas sanitarios. ¿Cómo hicimos para evaluar esto? Bueno, nosotros lo que medimos son justamente la incidencia que tienen estas 4 patologías en la productividad. ¿Y cómo lo vemos a través de todos estos estudios? Que de lo que no se preña en la Argentina, de lo que no nace en la Argentina, de lo que no se desteta en la Argentina, el 50% es por problemas sanitarios. Eso es lo importante. Esto no lo vamos a revertir con otro tipo de acciones, porque no tenemos la base, no tenemos el ternero. De lo que no se preña hay un 50% que no se preña porque está con una patología reproductiva. De lo que no nace en ese periodo de la preñez, ¿por qué no nace? Por aborto. Y los abortos, a no ser el 1% ese mecánico, el resto es por patologías. Y de lo que no se desteta, básicamente es por diarreas y neumonías, que eso nos lleva a que el 50% de lo que no nace es por problemas sanitarios. Pero ahora viene la segunda parte. De lo que no se engorda, hoy con esta genética, de lo que no se engorda con esta alimentación y con este manejo, el 100% es por problemas sanitarios, que es por parasitosis. Sin cambiar la genética, sin cambiar la alimentación, hoy, tal cual estamos, hoy estamos perdiendo una parte por las enfermedades parasitarias. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en la Argentina? ¿Qué hacemos como país en sanidad? No tenemos una forma de evaluarlo a través de una consulta que hicimos nosotros. Nosotros hacemos una evaluación indirecta, que es ver qué usamos en la Argentina frente a lo que tendríamos que usar como herramientas sanitarias. Y es así que en las enfermedades reproductivas, si vacunamos con una dosis toda la vaca y con 2 dosis a la vaquillona, necesitamos usar 30 millones de dosis y usamos, y no usamos, sino que los laboratorios aprueban 10.400.000. De ahí hay que venderla y hay que aplicarla. O sea que estamos protegiendo alrededor del 30% del rodeo. IBR y diarrea viral, de 26 millones de dosis que tenemos que usar, estamos usando 13. Carbunclo, una patología zoonótica con mortandad, de una vacuna que no tiene valor, sobre 37 millones que había que usar, hemos venido usando 16 millones hasta que la obligatoriedad en Santa Fe y Buenos Aires nos elevó a 25 millones. No protegemos ni el 55% del rodeo. En queratoconjuntivitis, una enfermedad que nos trae pérdidas permanentes, donde está afectando, nos lleva a que de 26 millones, 7 millones. Y mancha, que todo el mundo dice vacunar, sobre 55, 33. Pero también en parasitosis, donde necesitaríamos usar 200 millones de dosis,
La industria comercializa 110, el 55%. Pero, ¿cómo lo comercializa? El 80% de esas dosis son ivermectinas, el 18% benzimidazoles y el 2% solamente levamisoles. Así que esta es la manera en que usamos la mitad de lo que tendríamos que usar. ¿Pero cómo deberíamos usarlo? Ivermectinas no más del 35, levamisoles benzimidazoles no más del 35 y el 30% de levamisol. Aquel que está en el campo o que vea una veterinaria en una estantería va a ver que esto no se cumple, que se cumple lo otro. Usamos solamente ivermectinas. ¿En qué caímos? En la resistencia antiparasitaria. ¿A qué nos lleva esto? A que tengamos pérdidas de este tipo. Hoy pusimos, a partir de marzo, 14 millones de terneros en la campaña hasta octubre. Estos 14 millones de terneros tienen la posibilidad de perder 30 kilos por parasitosis. Esto lo dicen los estudiosos. De estos 30 kilos y por el manejo antiparasitario se van a perder 15 kilos por animal. ¿Saben cuánto va a perder el país? 7.560 millones de pesos en esta campaña, marzo-octubre, por problemas antiparasitarios. Ahora bien, como recién hablaban, le vamos a dar de comer al feedlot, pero ojo, cuando nosotros entremos animales a un feedlot y le demos una ivermectina y esos animales vengan con resistencia previa, hoy un feedlot que tenga una carga residual de parásitos por culpa de una ivermectina en la que hay resistencia, va a llevar a 100 gramos de pérdida por día. Con lo finito que tiene que estar el feedlot para tener rentabilidad, nosotros en 90 días de cierre podemos perder 9 kilos, quizás perdamos toda la rentabilidad. ¿Por qué tenemos problemas de parasitosis? Básicamente, por falta de la indicación. El productor no siempre va al veterinario porque la indicación sea incorrecta. Porque el producto que usemos no tenga la eficacia que corresponde. Eso nos lleva a pérdidas de hasta 200 gramos por día a campo. Si nosotros tardamos 60 días en ver que realmente estamos frente a un problema de parásitos, que es lo que se tarda por no hacer un diagnóstico preventivo, vamos a tener 12 kilos de pérdida. Estos 12 kilos de pérdida, si lo ponemos en eficiencia productiva, nos van a llevar a que si hubiéramos usado un ectoenda para prevenirlo, hoy la rentabilidad a través de un ectoendo sería de 120 veces la inversión hecha en el antiparasitario y en un oral de 140 veces el recupero de la inversión. Una locura. Entonces, cuando hoy hablaban de que no entendían por qué no queremos ser el supermercado del mundo, nosotros venimos de fracaso en fracaso al no entender por qué muchas veces la gente, el productor, no adhiere a esta idea de tener altísimas rentabilidades en función de una inversión muy baja en sanidad, que está un paso atrás de las otras inversiones en genética, en alimentación y en manejo. Debería ser la base de eso. Ahora bien, lo mismo pasa como ser con un producto también de bajísimo costo como es el cobre. Hoy decíamos que sacamos 15 millones de las mejores hectáreas a la vaca para dársela a la agricultura. Ese cambio de hábitat de la vaca nos llevó, en contra de lo que debería suponerse, a que veníamos usando en los 2000, en el 95, 2000, 18 millones de dosis de cobre y hoy no llegamos a usar 10 millones de dosis de cobre. Con una vaca en la peor parte del campo, ¿no? con menores condiciones alimentarias. Esto es un trabajo hecho en la Facultad de Tandil donde muestra cómo genera pérdidas la falta del uso de cobre. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que Argentina, aplicando en líneas generales el 50% de las herramientas sanitarias que debería usar, frente a Estados Unidos, que tampoco es el 100%, pero que aplica el 85% de lo que debería aplicar, tenemos una producción por cabeza y por año en un país de 56 kilos y el otro de 127. Está bien que Estados Unidos tiene mayor peso de faena, tiene otras condiciones, pero ¿saben las primeras condiciones que hicieron estos países, como hablaban hoy, que se convirtieron en supermercados del mundo en cuanto a la ganadería? Lo primero que hicieron es aumentar la tasa de destete. ¿Y cómo la aumentaron? La hicieron de forma drástica. No solamente mejorando la condición
de los nacimientos, sino eliminando la vaca no productora. Porque nosotros hoy en la Argentina tenemos, sobre los 22 millones de vacas, tenemos 8 millones de vacas que no producen. Eso, en un tiempo muy, muy corto, nos va a llevar a un grave problema del cual hoy no se habla, que vamos a empezar a pagar multas por los gases de efecto invernadero, que nosotros somos uno de los principales productores, y los gases de efecto invernadero generan multas, no por la cantidad que emitamos, sino por la cantidad dividido la productividad. Y en eso estamos muertos. O sea que ese es un tema que también se nos viene. Hoy un ganadero invierte en medicamentos 61 pesos por animal y por año. Esto es lo que invierte un ganadero por lo que pisa, 61 pesos por animal y por año. De esos 61 pesos, 40 pesos los invierte en sanidad preventiva. Cuando aplicar un plan preventivo de manera correcta, previendo todas las contingencias, nos llevaría a una inversión de 75 pesos por animal y por año. Con lo cual nosotros tenemos sobre los 40 que invertimos frente a los 75, un diferencial de una inversión extra de 35 pesos por animal y por año. Esto, si lo ponemos sobre el total del rodeo, nos haría que nos falta una inversión de 1.890 millones de pesos. Pero ¿se acuerdan? Eso iría en forma teórica contra una pérdida por sanidad de 28.000 millones de pesos. Esto en teoría, si bien es teoría, pero para darle la magnitud, estaría generando que la inversión de 1 peso extra en sanidad nos llevaría a una rentabilidad de 14 pesos con 80. Esto es nuestra forma de ver de qué manera la sanidad impacta en la productividad básicamente y cómo basaríamos esto sobre el terreno. Y bueno, básicamente con la participación activa del veterinario. Sin veterinario nada se puede hacer. Y cada vez, a partir del momento en el cual se empezó a vacunar 2 veces por año y donde el veterinario cada vez tuvo menos participación, la ida del productor a la veterinaria se fue achicando y el contacto con el veterinario se está complicando cada vez más y esto es un elemento fundamental, que el veterinario vuelva a tener una activa participación en todo lo que hace la producción. Diagnóstico de patologías. Hoy necesitamos tener un diagnóstico preciso para poder hacer los tratamientos correctos. Por supuesto, esto nos va a llevar a aumentar el porcentaje de preñez, el de parición, evitando las pérdidas neonatales que hoy son realmente muy, muy altas y no tienen ningún sentido que así lo sean, porque los métodos preventivos funcionan muy, muy bien, siempre y cuando sean usados de manera estratégica y, sobre todo, frente a una indicación correcta en tipo de vacuna, momento de aplicación, que lo tiene que dar un veterinario. Esto nos llevaría, por supuesto, a aumentar la tasa de destete, también evitaríamos las pérdidas por enfermedades parasitarias y carenciales, y esto serían resultados con más terneros logrados, que nosotros hemos hecho planteos demostrativos en los cuales subir el 12, el 13%, aplicando sanidad en campos experimentales con 60, 65% de destete, es realmente muy, muy fácil, sin modificar, y vuelvo a repetir, la parte gruesa de la genética, de la alimentación y del manejo. Esto nos daría más kilos por hectárea, que es un tema prioritario para la ganadería. Nosotros estamos acostumbrados a que nadie, en soja todo el mundo habla de toneladas, en maíz toneladas, y nosotros seguimos hablando en vacas por hectárea. Esto nos daría resultados en menos de 3 años, con una muy, muy baja inversión, con una altísima rentabilidad. El año pasado, el ingeniero Nicora, en una reunión del IPCBA, dijo algo que para nosotros es muy, muy importante, cuando dijo que hay que cambiar el paradigma.
y pasar de la tenencia de vacas a la productividad de la vaca. Argentina es un país donde todo el mundo dice tengo 300 vacas, 500 vacas, pero no se escucha, yo estoy en 220 kilos por hectárea, estoy en 250 kilos por hectárea. Si hiciera eso más de un productor, creo que cambiaría su actitud frente al problema porque vería que de ninguna manera le puede ser rentable lo que está haciendo. Pero si uno lo ve a la vaca como un capital, lo ve como otro tipo de manejo, bueno, es así que tenemos las producciones que tenemos.